Ser podcast. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Isabel Morillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Bernabé, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Lo primero que vamos a hacer es irnos en directo a Jerusalén, porque está allí el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán, que es el jefe de la información internacional de esta casa. Pablo, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. Acaba de comparecer el primer ministro israelí, Netanyahu, advierte de que lo que él llama la ofensiva contra Hamás es solo el principio, pero no concreta qué va a pasar cuando esta madrugada, a eso de las 5 horas española, termine el plazo que Israel les ha dado a los civiles palestinos que viven en el norte de la Franja de Gaza para que huyan hacia el sur. Es un plazo que teóricamente, como digo, termina en 7 horas y que implicaría desplazar a 1.100.000 personas del norte de la Franja al sur de la Franja en un día, cosa que parece muy, muy complicada. Y viendo además cómo está la franja ahora mismo. Jamás, además, Pablo ha pedido a los palestinos que no se muevan. Es tan complicado, Aymar, que Naciones Unidas ha llegado a decir que ese movimiento de semejante número de personas es imposible sin que se produzca una catástrofe humanitaria. Netanyahu se ha dirigido a los israelíes en plena noche del Shabbat, en el momento en el que las familias se reúnen para celebrar el día festivo para la comunidad judía. Ha sido una intervención muy breve, unos pocos minutos, pero llamativa por el momento elegido y por el mensaje. Porque ha dicho eso que apuntabas, que lo que estamos viendo es solo el principio de su ofensiva de respuesta a Hamás. Una operación que ha golpeado ya intereses de esta organización, pero a un altísimo coste en vidas civiles. Casi 1.800 palestinos muertos ya. Y realmente hasta ahora todos son señales de que estamos a las puertas de esa gran operación terrestre que Israel lleva preparando toda la semana. Israel ha dado 2 horas hasta las 11 de esta noche aproximadamente para que Médicos Sin Fronteras evacúe su hospital de la Franja. Ha anunciado el corte de internet en Gaza desde mañana. Será muy complicado, por tanto, que nos enteremos lo que pasa en ese territorio cuando empiece la ofensiva. Por supuesto, estamos a 7 horas, como apuntabas, aproximadamente, de que se cumpla ese ultimátum que llevamos contando todo el día para que 1 millón de palestinos abandone el norte de la Franja. Y en realidad la operación terrestre ya ha tenido un prólogo este viernes a última hora de la tarde con el lanzamiento de redadas selectivas que, según Israel, han sido contra intereses de Hamás y por la búsqueda de información sobre los secuestrados que todavía tiene la organización. Pero ni siquiera esos rehenes parece que vayan a ser el freno de esa gran ofensiva. Esto es lo que está pasando, Pablo, ahora mismo en Gaza, pero y en el norte de Israel hemos asistido a fuego cruzado en la frontera del Líbano. De hecho, hay un cámara de la agencia Reuters que ha muerto en un ataque israelí. Isan Abdallah se llamaba y estaba junto a varios compañeros más. 6 de ellos han resultado heridos en este ataque que llegaron a captar con sus cámaras y sus micrófonos. En fin, un sonido estremecedor y un ataque que ya se ha pedido investigar porque los reporteros estaban solos, Aymar. No había milicianos de Hezbollah a su alrededor, que son los que sí han lanzado cohetes y han llegado a entrar en Israel en los últimos días. Además de Gaza, además de la frontera con Líbano, nos decías a las 8, Pablo, que la situación se está complicando mucho también en Cisjordania. Lleva meses muy complicada en realidad, con las recurrentes operaciones de las fuerzas israelíes en los territorios ocupados, que ha dejado una cifra de víctimas inédita en las últimas 2 décadas. 250 muertos en lo que llevamos de 2023, 40 desde que se inició esta nueva guerra y 11 solo hoy en las protestas que han estallado este viernes después del rezo y que han derivado en enfrentamientos con la policía, que ha lanzado diferentes redadas en varios puntos de Cisjordania, un territorio, debemos recordar, que controla Israel desde 1967 y donde impone un régimen de ocupación militar y colonización sobre ese territorio que es de los más largos en la historia reciente. Y en Jerusalén, Pablo, donde tú estás, ¿cuál es la situación ahora mismo allí, a esta hora de la noche? Bueno, a esta hora mucho más tranquila, desde luego, de lo que ha sido, sobre todo por la mañana, que han sido unas horas de bastante tensión en la ciudad vieja de Jerusalén, donde las fuerzas de seguridad han impedido el acceso a la explanada de las mezquitas a los fieles menores de 60 años ante la posibilidad de altercados por ese llamamiento al que hacíamos referencia de Hamás. Esto que escucháis no son disparos, son petardos que han lanzado 2 jóvenes detenidos después, pero han sido suficientes para revolucionar lo que estaba siendo una salida tranquila después del rezo musulmán. La tranquilidad ha vuelto a ese punto, pero la tensión y el miedo, aunque la tranquilidad haya vuelto a la ciudad, Aymar, se palpa en Jerusalén desde primera hora de la mañana. Pablo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Son las 10 y casi 6 minutos de la noche, las 9:06 en Canarias. Rodica Radián Gordon, buenas noches.
Buenas noches. Es la embajadora de Israel en España. Nos contaba Pablo que ya esta tarde ha habido incursiones de militares israelíes en la franja para buscar información acerca de los rehenes. ¿Tiene alguna información sobre el estado de las personas que Hamás mantiene como rehenes en Gaza? No, desafortunadamente no tenemos ninguna noticias más de lo que ya está publicado. Y estas operaciones por el ejército israelí se llevan a cabo creo que desde hace ayer. ¿Qué va a suceder, embajadora, cuando termine el plazo que Israel les ha dado a ese 1.100.000 civiles del norte de Gaza para que se vayan al sur? ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a esperar a ver qué y cuándo hará el ejército israelí. Pero quiero decir que Israel tiene ahora 3 metas diferentes en paralelo. Una es erradicar a Hamás. La otra es llegar a los secuestrados y ojalá sean sanos y lesos. Y la otra meta, también en paralelo, es tratar de hacer todo lo posible para que esta guerra no se convierta en una guerra regional. Porque en los últimos días vemos que hay más y más provocaciones en la frontera del norte por parte de Hezbollah. Y entonces el ejército israelí está por todos lados y el gobierno israelí tiene que tomar decisiones que son muy, muy difíciles para tratar de hacer todo al mismo tiempo. Embajadora, los palestinos civiles que no sigan la orden de Israel de moverse del norte de la franja hacia el sur antes de las 5 de esta madrugada, los civiles gazatíes que decidan quedarse en sus casas, ¿se arriesgan a morir? Pues, mire, los civiles están en una zona en donde nosotros vamos a operar. Ya tenemos la experiencia de lucha en zonas urbanas, que es una lucha muy, muy difícil. Y nosotros, de verdad, nuestra meta no es los civiles, no los civiles regulares, y distinguimos muy bien entre la población palestina y los de Hamás. El problema es que Hamás se encuentra dentro de la densa población y sus infraestructuras están bajo la ciudad de Gaza. Y entonces nosotros hacemos lo posible para no dañar a gente que no está involucrada, y por eso la llamada a la población civil para que salgan hacia el sur de la franja de Gaza. Ya sabemos que hay algunos cientos miles de ciudadanos gazatíes que han encontrado refugio en diferentes perímetros de ONGs, que una buena parte de ellas pertenece a las Naciones Unidas, y llamamos a todos los no involucrados que salgan para no tener causalidades. ¿Pero ustedes creen que de verdad es factible mover a más de 1 millón de civiles que se trasladen 20 y pico kilómetros al sur en 24 horas, estando la franja como está? Mire, ya hemos sabido otras operaciones en otros años en donde la población civil sí que se movió. Lo único que puedo decir es que esta vez esta ronda no es una ronda más
en la guerra en contra de Hamas, porque ha sido un antes y un después del 7 de octubre. Y ahora es una guerra muy, muy enfocada en hacer todo lo posible para, como dije, para erradicar a Hamas. Y entonces la guerra va a ser mucho más difícil y aquí el dilema siempre es cómo se hace esta guerra cuando uno tiene cuenta de la población civil. Por supuesto que no podemos asegurar que no haya víctimas. Yo me temo que sí habrá víctimas, pero se hace todo el posible para que no sea un número imposible de civiles que están afectados. Pero es legítimo que un Estado como Israel, con sus obligaciones internacionales, con su deber de respetar los derechos humanos, termine contestando a los actos deleznables, horrorosos de un grupo terrorista con más sangre, con más muerte de civiles. Mire, aquí no estamos hablando de cualquier ataque. Estamos hablando de un grupo terrorista cuyos actos han sido quizás paralelos a lo de ISIS. Y cuando se decidió erradicar ISIS, se entendió que hay que hacer muchas cosas que no se hace habitualmente y es una guerra de otra manera. Es una guerra que no hemos conocido hasta ahora. Ahora, por supuesto que Israel, como Estado democrático que respeta la ley internacional, tome en cuenta también la ley internacional bélica. Y aún dentro de la ley internacional bélica se pueden hacer cosas, pero lo cierto es que Israel está muy consciente de esta ley internacional bélica y trata de hacer todo y aún más de que está exigido de un Estado en estos términos. La guerra siempre es muy cruel, pero la guerra en el caso de Israel está enfocada en Hamas. No, eso ha sido el caso de el ataque que hemos tenido en Israel hace una semana. Si la guerra está puramente enfocada en Hamas y les preocupa la seguridad de los civiles, ¿por qué no abren corredores humanitarios seguros para que puedan escapar de los bombardeos, para que quien quiera pueda salir de Gaza? Porque no depende solamente de nosotros, porque hay también otros actores en la región. Y de que sepa yo, hay contactos con otros actores en la región y vamos a ver qué habrá en las horas que vienen. ¿Se ha utilizado fósforo blanco por parte de Israel, como denuncia Human Rights Watch? Pues yo no tengo ninguna noticia sobre esto y me parece ser algo del dominio de fake news. ¿Cómo se explica que un ataque como el del sábado de Hamas, con su dimensión, con la coordinación que semejante salvajada exige, cómo se explica que esto cogiera a Israel desprevenido, que no pudieran preverlo para evitarlo? Pues por el momento no se explica. Yo estoy segurísima de que dentro de no sé cuánto tiempo, pero vamos a tener una encuesta muy seria sobre lo que ha pasado y por qué los señales que hemos tenido se han entendido de un modo muy erróneo y por qué pasó lo que pasó. Estoy segura de que vamos a incorporar todas las conclusiones en el futuro. Por el momento estamos muy enfocados, primero que nada, a
a tratar de curar todas las heridas muy importantes que tenemos como sociedad, especialmente los que han sido tocados en el sur de Israel, los familiares de los asesinados, los heridos y todos los que han vivido horas espantosas. Estamos enfocados en esto. Estamos enfocados en tratar de reconstruir lo que ha sido destruido. ¿Se ha puesto en contacto con usted alguien del gobierno de España desde que empezó la crisis el sábado pasado con el ataque de Hamás? Pues estamos en contacto con el gobierno de España, en contacto continuo con el Estado, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con diferentes ministros, otros, por supuesto. Embajadora, esta madrugada termina el plazo que Israel ha dado a los palestinos civiles para que se marchen. ¿Se plantean entrar por tierra con el ejército a gran escala en la franja? Pues la verdad es que yo personalmente no tengo ninguna noticia de lo que va a hacer el ejército israelí, así que no puedo contestar esta pregunta. ¿Es legítimo que un Estado se vengue de las atrocidades cometidas por un grupo terrorista atacando zonas que están repletas de civiles? Pues repito, no es un ataque sobre las zonas civiles, sino sobre las infraestructuras de Hamás, que desafortunadamente escoja estar dentro de una población civil muy densa. Rodica Radian Gordon, embajadora de Israel en España. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy hemos hablado también en la SER con el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España, que es Husni Abdel Bouadez, muy crítico con la posición que está adoptando la Unión Europea ante este momento que estamos viviendo. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, muy crítico. De entrada, no acepta ese ultimátum dado por Israel. ¿Por qué se puede aceptar la amenaza del Estado de Israel de barrer a la franja de Gaza? Pero la realidad es que dentro de Gaza se vive un absoluto caos. Tenemos que dejar la zona porque hay un ataque, tenemos que dejar la casa. Familias desorientadas como la de Kolut, que no saben a dónde ir. No sabemos a dónde vamos. Sin embargo, el embajador de Palestina en España, Hasni Abed Wahid, es partidario de que los gazatíes no huyan al sur. Defiende su legítimo derecho a que no les aniquilen. No es normal pedirle a la gente que se vaya de sus hogares, que vamos a destruir tu hogar. Por eso es muy crítico con la doble moral, dice, de la Unión Europea por no denunciar este ultimátum del gobierno de Israel. Si Rusia hiciera algo similar en Ucrania, ¿cuál sería la reacción? Es deplorable esta doble moral. El embajador palestino también confirma que Hamás y Al-Fatah están uniendo fuerzas en Cisjordania para frenar la invasión terrestre. Y sobre las fotos de los bebés israelíes asesinados por Hamás. Si esto es verdad, lógicamente nadie lo puede aceptar. Es rechazable, sea quien sea la víctima. Pero, ¿por qué no se siente lo mismo por los bebés palestinos? Bueno, de hecho, hasta el momento cerca de 500 niños han muerto en la franja, según los últimos datos del Ministerio de Salud de Gaza. Raquel Martí, directora ejecutiva en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señora Martí, hablábamos esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, hablábamos con usted, nos decía va a ser imposible esa evacuación de 1 millón y pico de personas que plantean a esta hora de la noche, quedando menos de 7 horas ya para que termine ese plazo que Israel ha dado a los palestinos. ¿Cuáles son las noticias que le llegan de la franja? Bueno, pues nos llegan noticias muy dramáticas porque Israel ha continuado bombardeando incluso a aquellas personas que estaban intentando llegar al sur de la franja de Gaza. No han cesado los bombardeos, han sido incesantes durante todas estas horas. De hecho, hemos advertido a lo largo de todo el día que el sur no es un lugar seguro, que además no hay instalaciones para poder recibir a 1 millón de personas, no hay asistencia humanitaria y sanitaria que se pueda dar en el sur de Gaza. Los hospitales del sur están diciendo que no pueden aceptar más heridos y, por otro lado, es imposible la evacuación de 1.100.000 personas porque no hay transportes y porque hay muchísimas personas ahora mismo en los hospitales refugiadas y heridos que no pueden ser trasladados.
Nos ha llamado muchísimo la atención, nos ha atravesado realmente el mensaje que ha escrito usted hace nada en las redes sociales diciendo que compañeros y amigos suyos le están llamando y escribiendo para despedirse. Sí, hoy a lo largo de toda la tarde todas las personas con las que normalmente coordinamos todo el trabajo de la Franja de Gaza se han despedido de nosotras porque no están seguros de que vayan a sobrevivir esta noche. Y esto es algo no solamente de los compañeros de UNRWA, sino todas las familias y amigos que conocemos en Gaza se están despidiendo de sus seres queridos porque es probable que esta sea la última noche para muchos de ellos. Raquel Martí, directora ejecutiva en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Bernabé. Pues jornadas tremendas las que estamos viviendo. Hace algo más de una semana hablábamos de que el ataque de Hamás iba a significar un punto de quiebra en lo que habíamos conocido en el conflicto de Oriente Medio. Yo creo que, por desgracia, la semana que ha continuado a ese momento, lo que va a suponer es un punto de quiebra a muchos de los consensos que habíamos conocido tras la Segunda Guerra Mundial. Yo no puedo asistir impasible a que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, Merzola, se entrevisten con el presidente israelí Herzog, hagan una declaración de apoyo a Israel y no hagan una sola mención a los ataques brutales que el ejército israelí está cometiendo contra la población civil de Gaza. Yo como europeo me siento consternado porque lo que estamos asistiendo es a una limpieza étnica. Hace unas semanas vimos cómo se han desplazado 100.000 habitantes de Nagorno-Karabaj, armenios, y tampoco se dijo nada. A esto es el punto de quiebra que me refiero. Los consensos que habíamos alcanzado como sociedad civilizada, especialmente en Europa detrás de la Segunda Guerra Mundial, se están difuminando a una velocidad vertiginosa. Estamos entrando en una nueva etapa donde los conflictos que habíamos visto detrás de 1945, que habían incluido limpiezas étnicas, genocidios terribles en Camboya, en Srebrenica, en Ruanda, siempre habían tenido la condena, al menos de la comunidad internacional, de esa comunidad internacional que entendemos siempre como el bloque occidental, Estados Unidos y sus aliados. Esta vez no hay una sola mención, al menos a que Israel pare lo que son unas acciones bélicas que están causando, que van a causar no solamente víctimas, sino que parece que están enfocadas a directamente la expulsión de 2 millones de personas del territorio donde viven. Creo que debemos hacer una reflexión rápida, y es que los conflictos que permanecen vivos durante décadas, por el tiempo que tiene de vida un ser humano, los pensamos infinitos. Y esta guerra pensábamos que era infinita. Sin embargo, no lo es. No lo es porque cualquier conflicto sigue una evolución, y la de esta ha sido la de una degradación en las últimas décadas notable. Todos nos acordamos de los líderes históricos, de Arafat, de Rabin. Aquellos líderes no estaban exentos de las tachas que tiene liderar un país en tiempos de guerra, eso está claro. Pero lo que está también claro, creo, es que hemos visto cómo del lado palestino jamás haya tomado lo que es el liderazgo de lo que hemos llamado la causa palestina, no exenta de una financiación por parte de Qatar supervisada por Israel, como así ha recogido la prensa de este propio país, y no exenta tampoco de que Israel ha caído en manos de un gobierno de extrema derecha, belicista y autoritario como el de Netanyahu. No podemos, por tanto, asumiendo que la legitimidad de las causas, la legitimidad de la causa palestina o la legitimidad de la defensa del Estado de Israel tengan automáticamente o legitimen las herramientas que se utilicen para llevarlos a cabo. Y lo que es cierto es que en este punto, si no tenemos, si no manifestamos lo que es no solamente una condena, sino dejamos constancia, al menos, que es lo único que quizás podemos hacer de lo que está sucediendo, esto va a tener al final consecuencias en nuestras sociedades. Todo tiene consecuencias, y lo que estamos viviendo estas semanas creo que va a cambiar, por desgracia,
la concepción de los derechos y la concepción de las libertades en nuestras sociedades. A pesar de la posibilidad de una invasión terrestre de Israel a gran escala, en la Franja de Gaza me refiero, a pesar de esa posibilidad, hoy la presidenta de la Comisión Europea, cuando ya Israel había dado el ultimátum a los civiles palestinos para que se fueran de la zona, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo se han ido a Israel a fotografiarse con las autoridades israelíes y en concreto Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al lado de Netanyahu, esta tarde ha dejado para las fonotecas estas palabras. Las acciones despreciables de Hamás son el sello de los terroristas y sé que la respuesta de Israel demostrará que es una democracia. Sé que la respuesta de Israel demostrará que es una democracia. Esta es la parte fundamental de lo que ha dicho hoy Ursula von der Leyen, poniendo la mano en el fuego por lo que vaya a hacer Israel en estas próximas horas. Morillo, ojalá, ¿no?, que las próximas horas no hagan que envejezcan mal estas palabras de la presidenta de la Comisión Europea. Ojalá, porque es verdad que me impresiona oír a Ursula von der Leyen decir esto cuando hace una semana estaban los 27 en la cumbre de Granada discutiendo horas y horas y horas para poder meter un parrafito en alusión a la tragedia de la inmigración sin ningún tipo de éxito. Y hoy coge esta señora, no sé si con autoridad, bueno, es presidenta de la Comisión Europea, pero desde luego creo que no representa en la posición que ha expresado a los 27, no lo representa, porque tenemos comunicaciones de todos los ministros de Asuntos Exteriores que han sido absolutamente explícitos con la llamada a que no haya una masacre de la población civil. Tenemos a Borrell, que ha dicho claramente que se respete el derecho internacional y la ley de la guerra, y esta señora allí no ha hecho ni una sola mención. Puede ir a apoyar al pueblo de Israel, pero ni una sola llamada a que no haya una masacre, un genocidio. O sea, ¿en qué cabeza cabe pensar que lo que va a ocurrir o puede ocurrir desgraciadamente en horas va a aniquilar a Hamás? Si es que eso no va a ocurrir, si es que por más civiles que maten no van a acabar con eso. O sea, me ha impresionado la posición de von der Leyen, porque después de verlos todos tan diplomáticos, tan tibios para no molestar a los ultras de Polonia y Hungría hace una semana, cogiéndosela con papel de fumar, se va allí y dice esto. O sea, me parece de verdad indignante. Escuchaba a Pablo Morán y digo, ostras, que hace una semana estábamos en Granada y esta hora en Jerusalén. O sea, cómo cambia todo, cómo la vuelta que ha dado el mundo en una semana. Bueno, no sé, me impresiona todo, me impresiona el relato de Raquel Martí durante todo el día. O sea, me parece durísimo. Me impresiona la cifra de niños muertos. Me aterra pensar que hay ya 1.800 personas masacradas en Gaza y de ellos 600 niños. O sea, me revuelve pensar que el odio, el terror que siembra Hamás se va... Creen que lo van a solucionar matando civiles. Es que no lo entiendo, y odio este debate de tener que justificar continuamente que Hamás es una banda terrorista, que tendría que desaparecer de la faz de la tierra, pero a la vez también tener que decir que estoy al lado de Israel. O sea, vamos a ver, no, de verdad que me tiene esto del revés, en serio. De Prada. Bueno, vamos a ver... Yo creo que las cosas son incluso mucho más graves, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad el ataque de Hamás es la excusa que Israel ha utilizado para lanzarse a una operación genocida. Yo es que creo que todas estas historias, claro, nos decía la embajadora de Israel que aquí lo que se trata es de erradicar a Hamás y que no se quiere golpear a la población civil. Hombre, se han tirado 6.000 bombas. 6.000 bombas sobre una ratonera, porque la realidad es que Gaza es una ratonera, es el territorio más hiperpoblado del planeta, en donde la gente está hacinada. Y entonces, al lugar más poblado del planeta le tiras 6.000 bombas. En fin, no sé... que esto ocurra ante la indiferencia o la connivencia, la complicidad, en el caso de la petarda esta de von der Leyen, hombre, es algo que sobrecoge.
es algo que sobrecoge, porque el mal se ha quitado la careta. Es decir, estábamos acostumbrados a que el mal se pusiese la careta del bien, se disfrazase de bien, a que utilizase argumentos humanitarios, ternuristas, para poder desenvolverse más fácilmente, pero ahora ya no, es decir, ahora ya con absoluto desparpajo tenemos que aceptar que a un grupo terrorista se le combate lanzando 6.000 bombas sobre un territorio con una densidad de población terrible, ¿no? Y lo aceptamos con naturalidad, y no solo lo aceptamos con naturalidad, sino que además hay sectores muy importantes de las sociedades occidentales que lo aplauden, que lo jalean. Hay medios de comunicación que contribuyen a la difusión de bulos. Hay estados como el de Francia o el de Alemania que prohíben las manifestaciones de apoyo a Palestina. Estamos viendo cosas inauditas, cosas sobrecogedoras. Sin embargo, creo que lo que está sucediendo ante nuestros ojos, ante nuestros estupefactos ojos, no es más que algo que se venía alarmando desde hace mucho tiempo. También a la embajadora de Israel la hemos escuchado decir que su país respeta la legislación internacional, el derecho de guerra, etcétera, etcétera. Claro, el cinismo yo creo que tiene distintas modulaciones, ¿no? Pero todos sabemos lo que Israel ha hecho durante décadas, impunemente, transgrediendo constantemente las resoluciones de la ONU, los tratados internacionales, los convenios suscritos con los palestinos o con otras muchas naciones que han actuado como garantes. Y esto lo hacen porque se ha desarrollado una impunidad que se fundamenta también en una especie de tenaza moral a la que Israel ha sabido someter a Occidente. Por supuesto, también nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de los Estados Unidos de América, ¿no? De quienes somos una obediente colonia. Pero esa tenaza moral es el aprovechamiento del sufrimiento de los judíos a lo largo de la historia para imbuir en las mentes de las gentes de bien, ¿no? Para imbuir la idea peligrosísima de que ese sufrimiento de alguna manera ampara una ley del talión. Total. Y esa es la realidad que nadie se atreve a decir, porque evidentemente a cualquier persona que tenga una moral nítida, evidentemente las atrocidades que ha sufrido el pueblo judío le parecen monstruosidades que no podemos permitir que se repitan. Pero el aprovechamiento que Israel ha hecho de esa conciencia colectiva culpable, de lo que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia, a lo largo de siglos, y de forma más bestial en el siglo XX, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, eso, sin duda alguna, ha sido la coartada que les ha permitido actuar como han actuado. Y esto lo llevamos admitiendo desde hace mucho tiempo. Lo llevamos aceptando desde hace mucho tiempo. Y es algo inaceptable, porque los sufrimientos que haya padecido el pueblo judío no pueden justificar que el pueblo judío se crea con un derecho para utilizar a otros pueblos como instrumento de una expiación. ¿Qué es lo que hace con los palestinos? Entonces, en este sentido, yo creo que lo que efectivamente ahora mismo se está desencadenando ante nuestros ojos y que estamos aceptando
estólidamente, pasivamente, sin capacidad de reacción, es el fruto de esa tenaza moral que nos está apretando desde hace mucho tiempo. Esta noche, el ministro del Interior francés ha vinculado el atentado de hoy en un colegio en el que un joven de 20 años ha degollado a un profesor y ha herido a 2 personas allí en Francia. El ministro francés del Interior lo ha vinculado directamente con lo que está pasando en Oriente Próximo. Lo acaba de hacer. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas noches. Aunque en principio podría considerarse un acto aislado de un islamista radicalizado, el asesinato de este profesor Dominique Bernard por parte de un exalumno del instituto se atribuye al ambiente tenso que se vive también en Francia por la guerra de Gaza. Así lo ha interpretado el ministro del Interior, Gerard Darmanin, en una entrevista a la primera cadena de televisión privada francesa. Darmanin ha dicho que, según sus informaciones, sin duda hay una relación entre lo que ocurre en Oriente Próximo y este paso al acto de Mohamed M., el joven de 20 años a quien se está interrogando en la comisaría de Arras. El ministro ha reconocido que ayer mismo los servicios de seguridad lo detuvieron porque se sospechaba de él como otros miembros de su familia y se le había puesto bajo escucha telefónica. Pero lo tuvieron que dejar libre porque no había una prueba evidente ni llevaba armas de fuego con él. Nacido en la República Rusa de Ingusetia, limítrofe con Chechenia, Mohamed M. llegó con su familia a Francia en 2008 y tampoco podía ser expulsado del país porque la ley francesa lo impide con alguien que entró con menos de 13 años. Por otra parte, Darmanin ha justificado que el gobierno haya puesto en Francia en alerta máxima de urgencia atentado con mayores fuerzas de seguridad en la calle por el ambiente, explica, extremadamente negativo que propicia ataques como el de hoy. Hora 25. Hora 25. Con Aimar Bretos. Son las 11 menos 20 de la noche, las 10 menos 20 en Canarias, y es realmente llamativo que a esta hora nadie haya conseguido arreglar en todo el día la avería o las averías que han bloqueado la circulación de los trenes AVE entre Madrid, Valencia, Alicante, Murcia. Miles de personas afectadas, con una de las principales vías de AVE de nuestro país inutilizada en pleno Puente del Pilar. Y a esta hora de la noche eso sigue así, después de todo un día. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. De momento, como dices, sigue esa paralización del tráfico ferroviario en este corredor de Madrid-Levante. Lo que sí, matiz importante, no salen trenes, pero sí que ha habido remolques, tanto a origen como a destino, de los vehículos con pasajeros que han quedado en las vías. Vamos a recordar un poco. Sí, los que se habían quedado bloqueados, esos los han conseguido llevar de una estación a otra para sacar de ahí a la gente. Claro, no los iban a dejar ahí pasando la noche entera, pero que siguen sin salir trenes. Eso es, de momento se va a extender en las próximas horas, los trabajadores siguen tratando de arreglar esa incidencia y hablamos de un conjunto de averías, 2 en este caso, que se han dado de manera muy seguida durante esta mañana y lo han hecho en el mismo punto, el tramo entre la bifurcación de Albacete y Monteagudo. Primero a las 8 y después a las 12 de mediodía, esa ha sido la gran avería. Se ha producido la segunda incidencia, un problema en la conexión del pantógrafo y la catenaria que ha dejado sin tensión a la vía en ambos sentidos. Como decimos, los equipos de reparación siguen trabajando y además desde Renfe nos han dicho que están todavía haciendo el balance exacto del número de pasajeros afectados y esperan tenerlo listo en las próximas horas. Lo que de momento pueden hacer todos los viajeros es contactar con sus operadores, que ya han ido poniendo a su disposición transportes alternativos y cambios o anulaciones de billetes en algunas compañías. Edu, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Morillo, tú que sigues atentamente como paciente sufridora las recientes averías en distintas vías y que has seguido hoy durante todo el día esta avería en la vía Madrid-Valencia, Madrid-Alicante. Es muy llamativo, te digo, que a esta hora de la noche nadie haya conseguido arreglar esto. Hay un problema de deterioro del servicio ferroviario en España. Yo creo que es un problema por falta de inversión y de mantenimiento en los últimos años. Sinceramente, como no hay transparencia, no dan los datos o por lo menos a mí no me los han dado, hay que acudir al portal de la transparencia, en eso estoy. Por cierto, déjame, hablando de falta de transparencia, hemos ofrecido a Adif que estuviera esta noche aquí en Hora 25, pero ha rechazado amablemente nuestra oferta. Pues muy bien, es lo habitual. Llevo cogiendo AVE casi semanalmente, una vez a la semana. Hoy lo está calculando unos 4 años, 3 años y medio. En los 2 últimos años, el deterioro del servicio ha sido impresionante. Primero empezamos con retrasos habituales. Antes el AVE Sevilla-Madrid, por ejemplo, eran 2 horas y media. Pues cada vez era más habitual retrasos que te permitían la indemnización y la devolución del dinero del billete, cuando eso antes, cuando te tocaba, era casi como la lotería y lo celebrabas. Claro, cuando reiteradamente ocurre ya no se celebra. Después de las 2 horas y media ya
lo han puesto en 3 horas el trayecto, porque hay obras y hay problemas de electrificación en las catenarias, que es lo que ha pasado hoy en este trayecto de Valencia. Hay un problema, las catenarias es como si no tuvieran suficiente potencia, el tren empieza a ir lento y se apaga además el aire acondicionado, por lo cual este verano, que en casi todos los trayectos he ido sin aire acondicionado, que yo soy joven y además soy medio de África y no me importa, pero hay gente que ha pasado muy malos ratos, o sea, ¿no? Muy tercermundista. Y me asombra después también, creo que es evidente que hay un problema en la infraestructura, pero me asombra la gestión del caos cuando se produce, o la falta de gestión. Me parece que el Ministerio de Transporte y la ministra, en este caso Raquel Sánchez, o no es consciente de la gravedad del problema o no está a la altura. Creo que de verdad que no es una cosa puntual por una dana o no, es que cuando ocurren cosas puntuales se gestiona muy mal, se gestiona fatal, o sea, no hay capacidad de reacción, que es la capacidad que se le presupone a un primer mundo como el nuestro, ¿no? Donde los servicios públicos tienen que funcionar y donde además el precio del tren de la alta velocidad, lejos de aminorar, ha ido a más. O sea, hay un incremento en las tarifas brutal. Ya no todo el mundo puede viajar en AVE, ni muchísimo menos, ¿no? No sé, yo creo que de verdad el gobierno que llegue tiene que tener esto en su lista de prioridades. Yo lo digo de broma, pero no es tan de broma. O sea, de las pocas cosas que a mí ahora mismo me sacarían a la calle a manifestarme es esto. De verdad. Que una pregunta, ¿qué relación hay entre las múltiples averías que está experimentando el servicio cada vez más habituales? Porque yo también cojo muchos trenes, no conduzco, me tengo que desplazar por mi trabajo a muchos lugares. Este año ya me han afectado 2. El otro día tuve que suspender una conferencia en Zaragoza y antes del verano me quedé atrapado unas 4 horas en un tren que se dirigía a Barcelona también por motivos laborales. ¿Qué relación hay entre todo esto y la liberalización del servicio que la Unión Europea también nos ha puesto? Recordamos lo que pasó en los ferrocarriles británicos cuando Thatcher liberalizó. Es verdad que aquí el servicio, es decir, la gestión de lo que es la infraestructura sigue correspondiendo solo a una empresa ADIF pública, pero el hecho de que circulen más trenes de compañías privadas por las mismas vías constantemente tiene alguna relación. Yo no lo puedo afirmar. Lo que está claro es que las averías, las incidencias han aumentado. Y lo que parece también es que hay una falta de lo que requiere el mantenimiento de este servicio. Entonces, hombre, siempre nos venden que la liberalización es buena, va a ser positiva. Hemos visto cómo los precios han subido, no solo que han subido, sino que ahora parece jugar a la bolsa el comprar un billete de tren, porque cambia constantemente el precio dependiendo de diferentes factores. Sí, es como las VTC casi, cuanto más demanda, más sube. Entonces, claro. Bueno, yo empiezo a echar de menos un servicio de alta velocidad que había sido ejemplar en el mundo, que era exacto como un reloj, que era público, que, bueno, pues aquí tenemos más las consecuencias de que todo tienda hacia lo privado. Pero yo creo que los problemas vienen de antes, de verdad. Por ejemplo, en mi línea Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla, antes de que empezara a operar Irio, había ya un deterioro importante. Y después te digo otra cosa encima. Cuando hay una crisis, cuando hay un problema que se desborda, las operadoras privadas reaccionan mucho mejor que Renfe. Es increíble. Bueno, pero es que Renfe, el problema que tiene es que siendo una compañía pública, bueno, ya no sé si es pública, ya o semipública, o ya ni se sabe lo que es, ¿no? Se le está imponiendo modos de actuación de compañía privada, ¿no? Con lo cual el caos es mayor. Yo sí creo que tiene mucho que ver la incorporación de estas nuevas compañías privadas, porque evidentemente el desgaste de los materiales es mucho mayor. Claro, si por esas catenarias, esas catenarias tienen que suministrar electricidad al doble de trenes, pues evidentemente se van a estropear más, ¿no? Y luego, claro, a mayores, la vergüenza que habéis mencionado, ¿no? Es decir, que un servicio que se supone que es público esté sometido a los vaivenes del mercado, ¿no? De tal manera que si mucha gente quiere viajar a esa hora, te cueste un potosí viajar, ¿no? A mí esto me parece indecente. Es decir, que una empresa pública se someta a estos imperativos del mercado, no sé, me parece demente. Pero vamos, que desde luego las averías que está habiendo tienen que ver con lo que está sucediendo en el seno
del transporte ferroviario, a mí no me cabe ninguna duda. Pues no lo sabemos con certeza y nos habría encantado, como digo, preguntárselo a la empresa pública que gestiona las infraestructuras, las vías en este caso, pero no han tenido a bien atender las preguntas de Hora 25 esta noche. Hablando de mercados, la inflación sigue al alza en septiembre por la luz y por los carburantes. Es el tercer mes seguido de subidas en los precios. Más allá de cuestiones coyunturales, que parece lo de la luz, pero la luz bajó con fuerza en septiembre del año pasado, y si uno hace la comparación interanual, bueno, ahora sube ligeramente. Aquí lo potente está sobre todo en los carburantes. La gasolina y el diésel han vuelto a subir en septiembre, están ahora un 10 y un 17% más caras que antes del verano, respectivamente. Gasolina, diésel, 10 y 17% más caras que en mayo, y el aceite de oliva sigue siendo lo que más se encarece. Cuesta de media un 67% más que hace un año. ¿Qué está pasando con el aceite de oliva? Carlos Sevilla. Buenas noches, Aimar. El problema del precio del aceite es una cuestión de sequía y de márgenes. Por un lado, la falta de lluvias ha hundido la producción un 55% en comparación con la campaña anterior, y esto ha disparado los precios. Es la explicación que da el ministro Luis Planas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la ley de la oferta y de la demanda y lo que se denomina en el sector tradicionalmente la becería, es decir, que hay campañas de mucha producción y de precios bajos y campañas de poca producción y de precios muy altos. Las organizaciones de consumidores aceptan esta subida de precios por la menor oferta, pero denuncian que además hay empresas que están aumentando sus márgenes de beneficios. Facua, por ejemplo, ha detectado subidas de hasta un 75% en el último mes en la misma garrafa vendida en el mismo supermercado. Rubén Sánchez, portavoz. Las subidas del aceite de oliva virgen no solamente vienen motivadas por encarecimientos en origen, también se está especulando, y hay que recordar que está prohibido subir márgenes de beneficio en cualquier fase de la cadena alimentaria. Tanto Facua como la OCU piden al gobierno que investigue estas subidas de precio y que sancione a las empresas que estén aumentando sus márgenes. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Pedro Sánchez ha terminado hoy de reunirse con los grupos parlamentarios antes de su investidura. Lo ha hecho con Bildu y con Junts. Hoy la foto con Bildu, ya lo contábamos a las 8, tenía una gran potencia simbólica política, porque es la primera vez que un presidente se reúne con Bildu. Y con Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, pues de la reunión con Junts, el principal titular es que no se ha roto nada. A pesar de que Míriam Nogueras, que es la portavoz de Junts, ha reunido a todos los medios de comunicación en el patio del Congreso con un rictus muy solemne, con cara de gravedad, para decir las cosas están muy difíciles. A pesar de eso, hoy quienes saben leer bien estas jugadas parlamentarias, políticas, insisten en que el mensaje de verdad es que la negociación no se ha roto y continúa. Que ese era el mensaje hoy de Junts. Y a partir de la semana que viene ya, sin cámaras, la negociación, sin reuniones, la negociación continúa. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Después de una semana intensa de reuniones bilaterales en la búsqueda de apoyos para su investidura y donde ninguna formación ha dado su sí de forma oficial, Pedro Sánchez dejó para el último día las dos fotos más complicadas, aunque eso sí, por distintos motivos. La foto más compleja, por lo que pueda salir de esta negociación, ha sido con Míriam Nogueras, portavoz de Junts. Tras una extensa reunión de más de hora y media, se ha constatado que todavía hay diferencias entre independentistas y socialistas, aunque sin hablar públicamente sobre amnistía. Continuem lluny d'aquest compromís. Continuamos lejos de ese compromiso histórico si se trata de hacer lo que se ha hecho en los últimos 4 años. Entonces es que no son los votos de Junts los que se están buscando. No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho estos últimos 4 años, porque todos sabemos y se ha constatado que no ha funcionado. Que no ha funcionado. Complicada también era para Sánchez la foto con Merche Aizpurúa, portavoz de EH Bildu, no porque no tenga el sí de sus 6 diputados, que es un hecho, sino porque era la primera vez que se reunían cara a cara, lo que ha motivado la crítica del Partido Popular en boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. En mitad de un puente, pues vemos cómo Pedro Sánchez marca en el calendario otro día negro para la historia de la democracia en España. Muy sintomático ha sido que no ha habido comparecencias de dirigentes socialistas tras estas reuniones, y es que la consigna desde este momento es discreción y perfil bajo para dar paso al turno de los equipos negociadores que tomarán las riendas a partir de la próxima semana. ¿Tu análisis de situación, Morillo? Bueno, yo creo que hemos tenido en esta semana dos gestos yo creo que importantes. Uno perfectamente controlados además y escenificados por la parte del gobierno. Uno, la llamada de Pedro Sánchez a
Junqueras y otro esta foto hoy con Bildu. Efectivamente comparto que la frialdad, digamos, de la diputada de Junts cuando ha salido a comparecer tras la reunión casi también estaba pactada. Quiero decir, el PSOE no ha mostrado ningún tipo de sorpresa ni de preocupación, no esperaban otra cosa. Lo preocupante nos trasladaban es que hubiera salido a dinamitar los puentes y eso no ha ocurrido. Creo que el PSOE confía en avanzar la semana próxima, que sea una semana decisiva. Les está costando mucho trabajo, sobre todo lo que explican, no tanto, digamos, el articulado posible de una ley de amnistía o como lo quieran llamar, o de renuncia a la acción penal, o de no sé cómo lo terminarán llamando, sino sobre todo la construcción de, odio decir esto, pero en la realidad la construcción del relato, es decir, cómo se va a expresar a la gente lo que han pactado, ¿no? Necesitan que haya gestos también por parte de Junts, gestos sobre la seguridad jurídica de que esto no va a volver a ocurrir, de que la unilateralidad no va a volver a emplearse. No piden arrepentimiento, pero, hombre, no pueden conceder una medida de gracia de esta manera que genera en una parte de la sociedad española y el coste político que esto va a tener para el Partido Socialista, sin que, por lo menos, los independentistas dejen de presentarse como víctimas de un Estado represor que hizo el mal contra ellos, ¿no? Sin que ellos hubieran casi participado en lo que ocurrió en 2017, ¿no? No sé, no veo un optimismo desaforado, pero tampoco veo pesimismo. Me llama mucho la atención que cuando la gente te pregunta en la calle, pues vamos a ir a elecciones, parece que vamos... O sea, creo que hay mucha más sensación en el gobierno de que esto va a salir adelante, aunque no lo expresen y se contengan, que lo que todavía hay en la calle. La gente no termina de ver claro que se vaya a formar este gobierno por el pacto con Junts y con la amnistía como moneda de cambio, la verdad. De Prada. Cuando Adán y Eva probaron la fruta del árbol prohibido, se escondían porque tenían vergüenza de su desnudez. Hasta ese momento habían estado tranquilamente desnudos paseándose por el Edén, pero desde ese momento sintieron vergüenza de lo que habían hecho y esa vergüenza la trasladaron a su desnudez. No querían que Yahvé les viese, ¿no?, paseándose en porreta por el paraíso. Es evidente que cuando tú, después de haber mantenido una reunión con unos grupos políticos a los que les vas a pedir su apoyo, no te presentas ante los medios de comunicación para contar en qué ha consistido esa reunión, de lo que se ha hablado en esa reunión, con naturalidad, es porque tienes conciencia de culpa. A mí esto me parece evidente, ¿no? Es decir, hoy cuando, no Pedro Sánchez, pero supongo que esto correspondería a Patxi López, ¿no? Sí, que ha comparecido después del resto de reuniones, claro, con los grupos parlamentarios. No comparece después de estas reuniones. Pues hombre, evidentemente tú mismo estás reconociendo que has hecho algo de lo que íntimamente te avergüenzas o de lo que íntimamente sospechas que puede conducirte a un lugar que tus votantes o las personas que confían en ti no quieren ir. Entonces yo creo que hay gestos que delatan, ¿no?, lo que hemos hecho, y a mí me parece muy claro este signo, ¿no?, esta ausencia, este silencio después de estas reuniones. Bernabé. Yo sí creo que hemos entrado en una etapa de alteración de los equilibrios políticos habituales. Fijaos, esta semana, comenzaba las derechas en Barcelona, cuya motivación exactamente se declaraba como estar en contra de una supuesta amnistía que de momento no ha sucedido, pero que desde mi punto de vista tenía el objetivo claro de impedir la formación de gobierno y de que fuéramos a unas nuevas elecciones cuando no hay objetivamente razón para eso. Sin embargo, esta manifestación fue menos numerosa o tuvo un eco menor en la sociedad española de lo previsto, y el lunes Semper salía descolgándose con unas declaraciones en las que se afirmaba que parte de la izquierda en España tenía relaciones con Hamás.
este tipo de adulteración, de cuatrerismo de la actualidad para intentar desprestigiar al rival político no es habitual, o no había sido habitual, al menos en los 4 años anteriores a donde nos hemos inducido, ¿no? Donde nos hemos metido. Bajo este precepto, ¿cómo va a haber negociaciones con una cierta naturalidad explicando lo que se está declarando? No puede haberlas. Es que ese es el problema. No, hombre, sí, pero es el problema. Entonces aceptas, por una razón, por una razón ya, pero es que estamos entrando en una situación que puede llegar a ser peligrosa. Y dejadme que insista en esto mínimamente. O sea, cuando se hacen estas declaraciones, yo esta semana en redes he visto odio indisimulado por parte de ciudadanos de derechas hacia algo que, si no están verdaderamente informados de qué suponen las diferencias entre el apoyo a la causa palestina o el apoyo a un grupo terrorista, puede significar que están pensando el panorama político de este país que apoya el terrorismo. Es que tenemos una inercia. Llevamos 4 años en la que se le está calentando la cabeza a la gente mucho. Y teniendo en cuenta que, por suerte, la sociedad española creo que es una sociedad adulta, eso no significa que pueda haber unas cuantas cientos, miles de personas que están comiéndose el menú completo desde hace 4 años de las vacunas. Llevan chips, se están volando presas, se está rompiendo España, de Sánchez pacta con la ETA y de muchas y muchas mentiras, manipulaciones y auténticas situaciones que, cuando tú le dices a alguien que esa parte del panorama político ahora encima tiene relación con un grupo terrorista que secuestra niños, estamos conduciendo a este país a un punto donde pueden ocurrir sucesos que no son razonables. No, pero y entonces en esta situación a mí no me vale con que al final apliquemos las normas de análisis pues habitual, es que esta negociación, claro, pues debería ser más diáfana. Sí, debería. Y yo soy de los que creo que además el PSOE esto lo tiene que tomar con las 2 manos y explicar que lo que se va a hacer, la negociación que se va a llevar a cabo sin ningún tipo de componenda, va a ser pues para que el país pueda avanzar, para intentar quitar nuestros pesos dramáticos de las mochilas y poder seguir adelante. Y ya está. Pero en esta situación, ¿cómo podemos asumir exactamente que al final podemos aplicar lo que son las normas de análisis político habituales a estas negociaciones? Yo es que tengo mis dudas. Os voy a dar la palabra ahora mismo, pero antes hacemos una pausa mínima. Hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, de hecho hasta el año pasado portavoz nacional del Partido Popular, hoy ha cogido la foto de Pedro Sánchez con los responsables de Bildu y ha escrito solo una palabra, ha escrito indecente, que es una palabra muy dura utilizada contra el presidente del gobierno de España. Indecente. ¿Hasta qué punto ese indecente es el prólogo del tipo de oposición que le espera a un hipotético gobierno progresista? Si es que llega a haber gobierno progresista. Sohaib Nabi. A falta de que se constituya un nuevo gobierno, si es que lo hay, ya sabemos que será el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, quien lidere esa oposición. Lo que no sabemos es cómo va a ser, aunque él ya ha dado muestras de que será una oposición infernal. Según han confirmado a la cadena SER varios de los asistentes, el líder del PP animó a los suyos diciendo que a Sánchez se le ha encarecido la investidura y que si no hay repetición electoral, la legislatura será insufrible para el PSOE y el PP debe hacerla todavía más cuesta arriba. Será una legislatura típica en la que la primera fuerza ha sido incapaz de sumar una mayoría parlamentaria. Hoy no podré con toda probabilidad darles un gobierno. Atípica también será la tarea para un Feijóo que apenas sabe lo que es estar en la oposición, sobre todo cuando ha sido el presidente de Galicia durante 4 legislaturas consecutivas y al que hasta ahora jamás se le había resistido la oportunidad de formar un gobierno. Pues hizo una oposición muy de confrontación, muy de ir también a lo personal. Una persona que ha seguido muy de cerca esa etapa de Feijóo en la Xunta es nuestra compañera Aida Pena, quien ha sido jefa de contenidos de Radio Galicia. Por ponerte algún ejemplo, pues en Galicia, cuando fue la campaña electoral, acusaron en algún momento al vicepresidente de la Xunta de malos tratos a su mujer, cosa que nunca desde luego se llegó a demostrar. Ya se vio en el debate de investidura de Feijóo al PP exhibir un tono un tanto bronco. En la imagen, toda la bancada del Partido Popular de pie, coreando cobarde, cobarde a Pedro Sánchez. Esta puede ser una buena muestra de la oposición que nos podemos esperar, pero aún así
Feijóo no suele protagonizar esas subidas de tono. Al mismo tiempo, él necesita ofrecer una imagen de institucionalidad que, si se baja mucho al barro, la puede perder. Entonces, lo que hará, que es lo que hizo en Galicia, es hacer que los que están a su alrededor sean los que bajen al barro. La oposición se entiende como un ejercicio de control al gobierno, no de deslegitimación del mismo, algo que sí que tuvo que soportar el socialista y expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En mi caso, antes de la primera sesión de control al gobierno ya me pidieron la dimisión, pero una cuestión es la fiscalización de la acción de gobierno, que siempre es positiva para la buena gobernanza, y otra cosa es la delimitación ya relacionada con ataques personales, con las descalificaciones y con la falta de respeto, que es, digamos, lo que finalmente a una persona pues más daño le puede hacer. Al expresidente le tocará vivir de nuevo esa oposición de cerca, esta vez en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y que cree que utilizarán como un dique contra las políticas de un posible gobierno socialista. Ya lo ha sido desde el primer momento, ya se ha debatido aquí sobre una amnistía que aún no hay ni un documento ni nada. Todos los indicios y todas las declaraciones que se hacen desde la propia presidencia del Senado van en esa dirección, van en que el Senado sea una terminal de Génova, como lo sean los 17 parlamentos autonómicos y como lo sean los... Y más allá del comportamiento político, ¿cómo suele afectar a la sociedad esa crispación y esa confrontación? Tradicionalmente, y esto está comprobado por datos empíricos, la confrontación y la polarización crece cuando el PP está en la oposición. José Pablo Fernández es director de opinión pública en Ipsos. Vamos, que no hay lugar al entendimiento, ¿no? Ya no es de política, sino de personas, ¿no? Hasta ahora la estrategia de la oposición ha sido la de demonizar la figura de Pedro Sánchez. Y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho. Esa estrategia se ha demostrado que no es válida, ¿no? Entonces ahora se tienen que acoger a otra cuestión, ¿no? Que probablemente sea el tema de la amnistía. Llaman a la amnistía normalización, no nos llamen tontos a los españoles. La amnistía que están dispuestos a conceder significaría aceptar que España ni es un Estado de Derecho ni una democracia legítima. Porque saben que eso puede desgastar una legislatura de confrontación pues identitaria y territorial. Lo que sabemos seguro es que si en la pasada legislatura el PP, con 87 escaños, desplegó todo su repertorio para deslegitimar y desestabilizar al gobierno de Sánchez, ahora, con 137 diputados, el ruido en el Congreso se escuchará aún más. Morillo, que te veo alzar la mano, ¿qué reflexiones te genera lo que acabamos de escuchar? Bueno, está muy bien, es un retrato muy interesante de lo que viene, de lo que ya está instalado, el PP ha asumido y además cuando están fuera de micro lo admiten que su objetivo ahora mismo es no buscar un encaje o una salida al conflicto catalán, que eso ya vendrá más adelante a medio plazo, sino que ahora mismo su objetivo es desgastar a Pedro Sánchez y al PSOE por una decisión que consideran gravísima, que es conceder una supuesta amnistía a Puigdemont y al resto de encausados en el proceso. Ellos ya han fijado su hoja de ruta. Es una oposición, pues creo que habrá un reparto de papeles, como bien explicaba Aida, que había ocurrido en el tiempo de Feijóo en la Xunta, ¿no? Él se reserva un papel un poco menos duro, aunque también Feijóo emplea un tono duro, y lo vimos en su debate de investidura el día 26 de septiembre, cuando dijo cosas al presidente muy hirientes de indecencia, decadencia moral, indignidad, el precio, usted no tiene, no tengo aquí las notas, pero fueron cosas bastante duras. Otros darán las patadas en las espinillas todavía con más dureza, pero es a lo que vamos, al desgaste, a todo lo que dé del PSOE por esta decisión que ellos creen que la sociedad española no entienden y que es una traición a todo, al Poder Judicial. En fin, ya no voy a hacer el relato del PP porque todo lo conocemos, ¿no? De Prada. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que hacer un discernimiento. Yo sí que creo que la concesión de una amnistía es algo grave. No en el sentido severo o traumático de la palabra, sino grave, una cosa muy seria. Es decir,
conceder una amnistía significa que el Estado hizo algo que estaba mal hecho. No, yo no creo que eso sea así, ¿eh? Te dejo que sigas. Sí, y de alguna manera romper lazos con aquello que se hizo y empezar de nuevo, ¿no? Empezar de nuevo. Reconocer que nadie tiene razón, ¿no? Como decía Carl Smith, ¿no? Que nadie tenía razón y que por lo tanto hay que hacer borrón y cuenta nueva. Esto es peligroso, es grave, es algo muy serio. Es algo muy serio, ¿no? Hay mucha gente que dice que eso supone un cambio de régimen, que solamente las amnistías se conceden cuando tú reconoces que el régimen político que te ha precedido era un régimen injusto. Entonces yo creo que esto sí es una cuestión grave, seria, y además es una cuestión que muchos votantes del propio Partido Socialista ven con malos ojos, ¿no? Por no hablar de destacados líderes del propio partido, ¿no? Algunos en activo. O sea que esto es así. Hay otras cosas, en cambio, que denotan marrullería y mala fe. Es decir, cuando políticos notorios del Partido Popular escriben tweets metiendo en el guiso de la oposición al Partido Socialista, metiendo en el guiso a Hamás, pues evidentemente esto es una cosa que no tiene un pase, ¿no? Y que demuestra que están desconcertados, que están noqueados y que no saben cómo abordar esa labor de oposición, ¿no? En este sentido, yo antes decía que creo que cuando el Partido Socialista no tiene el valor de decir lo que ha conversado o las cosas que se han puesto sobre la mesa en sus conversaciones con estas formaciones políticas, está de alguna manera rindiéndose ante estas cuestiones, ¿no? Claro, el mensaje que mencionabas de Almeida, ¿no? Indecente esa foto. Bueno, la realidad es que esa foto, si a Bildu le hubiese dado la gana ir al Palacio de la Zarzuela, a la ronda de conversaciones del rey, esa foto la tendríamos con el rey. Claro. Esa foto la tendríamos con el rey. Porque están legítimamente representados en el Congreso de los Diputados. Esa foto la tendríamos con el rey. Entonces, en todo caso, indecente, si quieres decir que algo es indecente, tendrás que decir que es el régimen político que ampara esto. Pero decir que es indecente que el señor que quiere ser presidente del gobierno se reúna con unos y con otros, eso no es indecente. Sería indecente que hiciese concesiones. Entonces, que hiciese concesiones que no puede o no debe hacer. Entonces yo creo que lo que le ocurre al Partido Popular es que tiene una frustración muy grande por haber sido el partido más votado, pero por no tener la capacidad para poder conversar con partidos con los que llegue a acuerdos sin hacer cesiones que no puede o debe hacer, sino que simplemente no puede mantener esas conversaciones. Eso le genera una frustración y entonces lo que hace es hacer un zurriburri de cosas que son pertinentes, con cosas que no son de recibo, con cosas que son estrafalarias, pero detrás de todo esto también está el deterioro. Está el deterioro no ya solo de no solo de la convivencia, como se dice, sino también un cierto deterioro cognitivo en nuestra sociedad. Es decir, cada vez se lanzan mensajes más burdos, más esquemáticos, y además cada vez hay más parroquia que los jalea. Antes decía Bernabé que mencionaba el odio, ¿no? Que se está estimulando el odio de la derecha. Yo creo que la sociedad española está enferma de odio. Yo creo que está enferma de odio y precisamente lo que busca son mensajes de brocha gorda. Venga, Bernabé. No, me he adelantado por lo que he visto a lo que estábamos tratando antes. Yo fíjate que quiero creer que la sociedad española no está enferma de odio, pero que sí hay unos sectores, y especialmente hablo de aquella parte que está recibiendo mensajes constantemente por parte de las derechas en un sector más radical, que podemos tener un problema, porque esto ya lo hemos visto en Estados Unidos. Esto no es nuevo. Además, fíjate que hay unas líneas que unen, que es la especulación moralizante de la política. No hablamos de que la política sea legal o no sea legal, hablamos de que sea útil, hablamos de que sea apropiada, es todo el rato indigno, es todo el rato un lenguaje que apela a una serie de cuestiones moralizantes que al final nos separan exactamente de qué es lo que está ocurriendo realmente.
y de si efectivamente podemos discutir en torno a la legalidad o no de la amnistía, podemos discutir a su conveniencia, podemos discutir, pero todo esto de llevarlo constantemente a la esfera de lo moralizante, al final creo que es una herramienta para elevar esta especie de crítica constante que conduce a la separación de lo racional y de lo sentimental, y ahí sí creo que hay un problema. Lo que pasa es que el discernimiento moral de las acciones es lo que distingue al ser humano, ¿no? Decía Aristóteles que el ser humano se distingue por discernir entre el bien y el mal. O sea que a mí eso no me parece mal. Una cosa es lo moral y otra cosa es lo moralizante. Es decir, como herramienta de que todo tiene que tener ese peso dramático, que es para lo que se utiliza. Es decir, no estamos hablando de que la reunión de hoy entre el PSOE y Bildu pueda ser razonable, pueda ser apropiada, pueda ser noble. Vamos. A mí me parece normal. A mí esa reunión me parece normal. A mí lo que me gustaría saber es de lo que se ha hablado en esa reunión. Que eso es lo que puede ser indecente o inmoral. Quienes hablan este domingo son los polacos. Hay elecciones muy importantes, además, en Polonia. El partido que gobierna, que se llama Ley y Justicia, que es el partido de los Kaczynski, es un partido que podríamos calificar de extrema derecha. Ese partido puede perder la mayoría absoluta con la que gobierna ahora Polonia, y eso le llevaría a pactar con un partido que es aún más extremista, es ultraderecha pura y dura. Ahora mismo, según las encuestas, la única alternativa a eso no es la izquierda, no es la socialdemocracia. No, allí todas estas formaciones pintan poco o nada. La única alternativa a esa suma de extremas derechas de distinta gradación es Donald Tusk, que fue presidente del PP europeo. Ángel Villascusa, buenas noches. Buenas noches. Básicamente sí, la elección de los polacos es entre el centro derecha y la extrema derecha, aunque eso sí con matices que vamos a intentar explicar. Según los sondeos va a ganar Ley y Justicia, que es el partido ultra del poderoso Kaczynski, una formación que ha dominado la política del país de 40 millones de habitantes durante décadas. Es el partido que ha endurecido la ley del aborto, convirtiéndola ya en una de las más restrictivas de la Unión Europea, eliminando el supuesto de malformación. Lo explicaba así uno de los parlamentarios. Su partido cree que el derecho a la vida se debe extender a las personas que nacen con problemas graves de salud o que son discapacitadas. Ley y Justicia también ha intentado cargarse la independencia judicial, modificando el sistema por el que se elige a los jueces y sancionado a quienes, por ejemplo, aplicaban sentencias de los tribunales europeos. Una de las juezas a las que llegaron a amenazar es Monika Frakowiak, que contaba a la SER que si gana Ley y Justicia, estamos ante el fin de la democracia en Polonia. Si Ley y Justicia quiere gobernar, va a necesitar formar gobierno con un partido todavía más ultra. Confederación se llama, una formación que cuestiona la permanencia del país en la Unión Europea, que quiere levantar las sanciones a Rusia y reducir el apoyo a Ucrania. La alternativa a esta coalición es el partido de centro-derecha del que hablábamos, se llama Plataforma Cívica, es europeísta y de derecha liberal y está liderado por Donald Tusk, el expresidente del PP europeo, también del Consejo Europeo y ex primer ministro de Polonia durante una legislatura. Si no se acuerdan de él, era el señor que salía siempre al lado de Jean-Claude Juncker y que tenía un inglés un poco macarrónico, pero que fue capaz de aprender solo unos meses antes de ser elegido como presidente de la institución comunitaria. Tusk, lo decíamos, no podrá gobernar solo y va a necesitar de otros dos partidos, el Partido Socialdemócrata Lewica y una formación de centro-derecha que se llama Tercera Vía. Estas tres formaciones participaron hace 2 semanas en una marcha de 1 millón de personas en Varsovia. Con este gesto, la coalición, aunque no está confirmada oficialmente, se da por hecha. De momento, las encuestas dan a la suma de los dos partidos de extrema derecha un 46% de los votos y al resto de partidos, es decir, al centro derecha y a la izquierda, el 51% de los votos. Eso sí, todavía hay un 45% de indecisos. Los resultados los conoceremos el domingo por la noche. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. Tú que estuviste, Miguel Ángel, ayer en la recepción real, en el Palacio Real, y que siempre además sacas petróleo, tú, de este tipo de actos, ¿con qué conclusiones saliste del Palacio, Miguel Ángel? Antes del Palacio estuve en el desfile. Luego hay mucha gente hablando de todo, pero en el desfile
mi querido amigo, solamente vi periodistas que no estuvieran tomando sus notas, periodistas que ya circulan como personas, pues a la presidenta de la agencia EFE y al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño. No vi nadie más. Luego todo el mundo perorando, pero allí no estaban. Y luego ya en el Palacio, pues mucha gente, claro, hay que cumplir con todo el mundo, y mucho desconcierto porque van poniendo a la gente en distintas salas y luego la gente no se encuentra y esas cosas. Pero en fin, el corrillo tradicional más o menos con el presidente del gobierno, que naturalmente se deja acercar por los periodistas, pero que no contesta a las preguntas que los periodistas les apasionan, si va a hablar con Puigdemont. Entonces pues siempre deja eso que se llama la ambigüedad calculada. Estoy hablando con los grupos parlamentarios. Bueno, sí, pero el público reporteril lo que quiere que le digan es si va a hablar o no va a hablar, y eso naturalmente se sabe a posteriori. Y luego pues la novedad de la princesa y en fin, su introducción en esa vorágine, y yo creo que tuvo el acierto, porque me han dicho que fue cosa suya, de elegir la indumentaria y que prefirió ir con el uniforme, porque eso yo creo que ahorró muchas cosas que si no se hubieran dicho de cualquier detalle de la indumentaria que hubiera llevado. Y luego el rey lleva un guante en una mano, una protección, pero yo creo que después de una sesión como la de ayer debe tener no una protección sino dos, una en cada mano, porque se le deben quedar completamente machacadas. Miguel Ángel, un abrazo. Vale, gracias. ¿Pero qué broma es esta? Con Miguel Ángel Aguilar. Nos vamos, señores. Isabel Morillo, Daniel Bernabé, Juan Manuel de Prada, un abrazo bien fuerte a los tres. Un abrazo. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Descansen. Hasta el lunes. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.